cada vez que pensemos en blockchain, vamos a pensar que más cerca funciona mejor. ¿Listo? Cada vez que pensemos en blockchain vamos a comenzar a hablar de diferentes definiciones. La primera definición a la que quiero dejarles desde un concepto general, y me disculpan si de pronto llego a un tema muy técnico, que tiene que llegarse en algún momento porque es un tema técnico que aporta a un caso de uso de negocio. Pero en el negocio, en el día a día de los negocios, se están presentando demasiadas, y llévense este mensaje, fricciones. ¿Qué es una fricción? Cada vez que hacemos un traslado de un dinero, cada vez que hago una compra, cada vez que hago una transacción, cada vez que muevo un diamante, cada vez que hago algo de eso, me cuesta. ¿Cierto? Al principio en la mañana decía Jorge, Uber tiene un riesgo muy alto de cerrar. Porque hace una intermediación entre el pasajero y el conductor, ¿sí? Y genera una fricción entre el pasajero y el conductor en costos que podría desaparecer. ¿Gracias a quién? A blockchain. O sea, desde el punto de vista de casos de uso, se podría lograr mejores o mayores eficiencias y nos permite... Ese se movió solo, ¿cierto? Sí. Sí, se fue moviendo solo. Listo, estábamos acá. Este tiene láser, tiene puntador, ¿sí? Hay unas redes de negocios, hay unos mercados y hay unas ganancias, ¿cierto? Unos beneficios. Y lo que estamos buscando con todo esto es que los beneficios se mejoren gracias a la tecnología. Entonces ya mencionamos esto, la importancia de identificar el activo al que quiero aplicarle una red blockchain o una cadena blockchain para proteger. ¿Ok? Ese es el segundo mensaje que quiero dejarles. Si tienen un activo desde su área de trabajo, que quieren proteger y quieren hacer un taller, y hace un momento lo mencionaba Mónica, y quieren que les acompañemos en la creación de una cadena en la que los diferentes actores protejan un activo y ese activo lo podamos controlar, estamos para ayudarles. Desde cualquier unidad de negocio, desde cualquier área de influencia, la importancia es tener claro el activo. Nos hemos sentado a hablar de cuando compramos un carro y lo compramos a crédito, ¿sí? Después queremos y pagamos todo el crédito al banco, nos tenemos que enfrentar con un levantamiento de prenda. ¿Nos ha tocado? Sí. Un proceso que es tan sencillo, la carta la genera el banco diciendo que ya estoy al día. Se la entrego a una unidad que tiene que ir a volverle a preguntar al banco si esta carta es original. Entonces, esa fricción ya tiene una solución tecnológica que nos permite agilizarla. ¿Cómo se logra? ¿Dónde está la magia? ¿Sí? Me voy a adelantar un poco. La magia está en esto. En que hay una serie de actores en cualquiera de las acciones que he mencionado. Si quiero trasladar un carro, ¿se imagina qué actores se involucran cuando quiero levantar una prenda? Yo como dueño, ¿cierto? El banco, el SIM, ¿cierto? ¿Qué otras? La aseguradora, ¿cierto? Todos esos actores tienen cada uno un sistema de información. Tiene un ledger, un sitio donde guarda los datos que le interesan de ese carro que estoy en proceso de levantamiento de prenda. Y tienen una versión diferente. Y está Nelson Arciniegas, Nelson A, Nelson O Arcini, cuántos nombres se les ocurre del dueño del carro, o por lo menos del dueño hasta ese momento, ¿sí? Y a la hora de tomar una decisión tiene que desgastarse, y hay otro reto del tema de blockchain, cuánto me cuesta los sobrecostos y los reprocesos, o los costos de los reprocesos, que significa la validación de lo ya validado.
porque es que este ya lo validó, pero él quiere validarlo. Y por si las dudas, él también lo valida. Y por aquello, este también lo valida. ¿Cierto? ¿O no nos pasa? Esa es la fricción que hoy en día se genera con todas las transacciones en donde la cantidad de actores es lo suficientemente importante para que una cadena blockchain nazca. ¿Se imaginan cuántos casos de uso podemos crear desde la academia? Una patente. Uno de los primeros casos de uso que salió para blockchain fue proteger patentes, ¿cierto? Tener un sitio único en donde esa patente, cada vez que cualquiera de esos actores que se preocupa por la patente pregunte, esté en un solo sitio único. Ya no existe una base de datos individual en cada uno de los actores interesados en la cadena. Ya no existe. Como actores de la cadena, tomamos una decisión, nos reunimos, nos agrupamos, lo hacemos bien. Creamos hacemos una reunión y creamos unos acuerdos, unos contratos. Ya vamos a hablar de los contratos inteligentes en blockchain. Nos reunimos, definimos cuál es la cadena y de común acuerdo definimos cuál es la información que ponemos aquí en el centro para que cada vez que a alguien le interese saber algo de ese activo, una patente, siempre encuentre la información que para él es válida. Imagínense qué pasa con los entes reguladores. Las notarías. El mismo SIM. Si ya la información de mi carro ya no está en el SIM, en RUN, en A, en B, en ministerio, sino en un solo sitio. ¿Qué pasa con la fricción? Desaparece. Completamente. Costos, gastos. Entonces, ¿alguien preguntaba? Entonces existe la otra gran pregunta, de las grandes preguntas que esta mañana salían en Industria 4.0. ¿Y quién es dueño de blockchain? Porque si va a tener tanto poder y es el que me va a definir qué es qué y qué es lo que es verdad y qué es lo que no es verdad, ¿quién se adueña del blockchain? ¿Cierto? Entonces, esta misma comunidad, estos mismos actores a la hora de reunirse, definen quién es el dueño. Y cuando definen quién es el dueño, por capacidades tecnológicas, y disculpas por llegar a ese nivel de detalle, pero es importante, por capacidades tecnológicas, el blockchain nace desde su cuna, y ya decimos de dónde nació, ¿no? Nació en Bitcoin, ¿cierto? El blockchain nace en su cuna inamovible. ¿Sí? Aquellos que son de tecnología saben que hay unas personas dedicadas a administrar las bases de datos, de los bancos y de todas las entidades que existen. Hay un administrador de bases de datos. Hasta hace más de 10 años, o hasta hace 10 años, esos administradores tenían tanto poder que podían modificar un dato en la base de datos. No sé si lo sabían. Con tantos avances de seguridad y controles, esos administradores de bases de datos han estado perdiendo poder porque no pueden tocar la base de datos a su antojo. Aún así, haciéndose mañas, pueden llegar a la parte de abajo de la base de datos y querer cambiarla. Blockchain desde su cuna, desde que nace, crea las cadenas de blockchain, la cadena de bloques, crea las cadenas de bloques que de cuna son inamovibles. Otro mensaje en el concepto de blockchain, la inmutabilidad. ¿Sí? Si yo me pongo en la tarea de poner sobre la mesa a un equipo una solución tecnológica que le prometo al equipo que cuando la ponga aquí nadie la va a tocar, tengo que hacerla nacer de esa manera. Y tengo que garantizarle a todos estos actores, a todos ellos, que lo que ponga aquí es inmutable. ¿Vale? Características tecnológicas de blockchain. ¿Sí? Tiene un conjunto de actores con una serie de permisos para poder observar cada uno de los bloques que se generan inmutables de cada una de las transacciones que suceden de un activo.
¿Preguntas? Pero ¿cuál es la diferencia fundamental entre esta aproximación y haber sincronizado las bases de datos de que cada uno de ellos tenía una... Profe, discúlpeme si quieres otra vez para que te escuchen hablar. Gracias, qué pena. Gracias. Pero ¿cuál es la diferencia fundamental entre esta aproximación y la aproximación de simplemente haberse sentado todos a hablar de una base de datos común con los datos comunes y hablar todos lo mismo y a cada transacción colocarle una huella criptográfica? O sea, no veo cuál es la diferencia real de sincronización. Perfecto. Esa es la primera pregunta técnica cuando uno está en este proyecto. Cuando uno está abordando este proyecto, la primera pregunta técnica es: ¿qué de diferente es descentralizar una base de datos? ¿Cuántas entidades, para no nombrar ninguna, existen hoy en día centralizando la información? Y de 1 a 100, ¿qué nivel de efectividad tienen hoy en día esas entidades? ¿Sí? Y me voy al DBA, al administrador de las bases de datos. ¿Qué riesgos tengo de haberle dado a esa entidad que ese administrador pueda tocar los datos? ¿Sí? ¿Qué de particular sucede en blockchain? Yo le di la característica a este actor, que es el que levanta la prenda, al SIM, a decirle que cuando le cambia el estado al carro, al activo se llama carro, y le cambia el estado allá en esa base de datos centralizada y única, que lo intente cambiar, llegamos a un concepto nuevo que de pronto es lo que aclara un poco más tu pregunta, y es los contratos inteligentes. ¿Cualquier actor tiene derecho de cambiar cualquier bloque de la cadena? Imagínate que eso suceda. Se va al traste mi promesa de blockchain, ¿cierto? Se va al traste porque si cualquiera la puede cambiar, ¿dónde está mi inmutabilidad? El contrato inteligente, ¿qué significa? Que como ellos se reunieron, de común acuerdo definieron que la cadena y los pasos del proceso de levantamiento de prenda eran A, B, C y D. Pero para poder pasar de A a B, tenían que cumplirse unas premisas. Y dentro de esas premisas existen unas validaciones de un flujo de trabajo, que luego de que los actores correspondientes hagan la validación, solo en ese momento ese cubo o ese bloque que intenta entrar a la cadena, entra. Antes, no. Muy técnico y disculpas por tanto tecnicismo. Pero es importante entender que cuando yo defino una cadena blockchain de negocio con los actores con los que defino el acuerdo, establezco el activo a proteger, el registro a guardar, las reglas con las que ese registro se puede actualizar o no, y el sistema como sistema de información que promete inmutabilidad. ¿Es claro? Dale. Sí, otra pregunta. Ya hay una y acá hay otra. Muchas gracias. Solo que me surge la pregunta si hay un respaldo legal detrás. Entonces hay unos contratos inteligentes y esto es a nivel internacional, entonces ¿cómo opera la parte legal, la normatividad? Perdón. Con relación a la normatividad, blockchain nace por Bitcoin, o el Bitcoin es el culpable de que exista blockchain. Entonces, cada una de las cadenas que en el mundo se han estado generando, como la de Walmart define esa cadena con los actores que le interesa, que como bien se mencionó eran las personas que manejaban las frutas, que era donde Walmart consideró dar el primer paso dentro de un mapa de ruta de productos. Los gobiernos, no conozco hasta ahora, es probable que de pronto alguno de ustedes, expertos y algún legal esté presente, los gobiernos no pueden estar ajenos a estos procesos, ¿sí? El concepto se está trabajando desde hace rato, desde hace mucho tiempo,
pero sí requiere de que los dueños, y va a haber un slide más adelante donde dice, ¿y quiénes crean una cadena blockchain? Pues aquellos que quieren controlar un activo y tienen una comunidad con la que quieren controlar ese activo. Entonces, esos actores tendrán que ir o a gobierno o crear su comunidad. ¿Qué hizo Walmart? Creó su comunidad. ¿Qué hizo Nestlé? Creó su comunidad. Para aquellos que no saben, los cafeteros colombianos están siendo solicitados por Nestlé para que también se metan en el concepto de blockchain, para que toda la línea de producción del café colombiano también tenga un control, ¿sí? Pero en este momento no existe una reglamentación formal. Ibas a mencionar algo. Pero teníamos, disculpa, para llevar el orden. No sé si respondo. Gracias. Tu pregunta es muy importante para Ay, qué pena, pero primero es que yo soy una pobre filósofa que quiere entender conceptualmente las cosas. Excelente. Entonces, intentaré explicar. Gracias. Solamente quiero entender, yo pienso en una cadena. Sí, señora. Y normalmente pienso en piezas. Correcto. Que son iguales. Por lo menos en estructura. Son iguales en estructura. Exacto. Porque van cambiando algunas variables. Voy a poner el ejemplo de una cadena en la bici. Una cadena en la bici está perfecto para describir un blockchain, está perfecto. Listo. Entonces, pero no está en círculo, sino en línea. Vale. Dale. No está en círculo, sí, está de otra manera. Está en línea. Mi pregunta es la siguiente, los elementos de la cadena son los actores. No, los elementos en la cadena, ¿sí? Y excelente pregunta. Vamos a hablar vamos a hablar del carro que estábamos mencionando y levantamiento de prenda. El carro tiene una cadena atrás desde que nació, desde que lo construyó el fabricante, desde que se lo entregó a una empresa, a un distribuidor, hasta que yo se lo compré, hasta que el banco se dio cuenta que yo quería hacer un préstamo, me hizo el préstamo y todos esos datos, en la medida en que fueron cambiando, se iba creando un eslabón de la cadena de la bicicleta. Okay. ¿Sí? Cada vez que cambiaba algo en mi activo, ese carro que yo decidí comprar, ¿sí? Se cambiaba un eslabón de la cadena, cambiaba. Porque como mientras estuvo en el garaje del distribuidor, no era mío. Sí. Ahí había un bloque. Cuando yo lo decido comprar, cambia, porque ahí se le asigna un dueño. Okay. La cadena va cambiando. La cadena es lineal, no existen árboles ni estrellas, no, es completamente en línea. Para que entre un eslabón a la cadena, para que ese eslabón permita cambiar la característica del activo, para que eso suceda, tienen que suceder una serie de validaciones de todos los actores o aquellos actores que ellos definieron son los que aprueban. Cuando todas las aprobaciones de este nuevo bloque o de este nuevo cosito de cadena de bicicleta, quiero meterlo, ¿sí? Sí. Pasa todas las aprobaciones. Todo el mundo dijo que sí, entra en la cadena. Antes, no. Ok, ahora, si yo soy una usuaria Sí, señora. de blockchain, Sí. o como Tú eres un actor. bueno, o actor o soy una persona que desde fuera todavía sin ser actor. No has entrado. Estás mirando eso. Estoy considerando la cadena, la secuencia y el orden en el que vinieron los actores y cómo se formó la cadena y quiero tomar decisiones con base en esa cadena. Mis decisiones tienen que subordinarse al orden de las piezas o yo puedo con libertad recrear para tomar mis propias decisiones. Sí. La cadena la hacen hacer un grupo, primera máxima. La cadena no se hace sola. Un grupo decide crearla. Walmart decidió con sus proveedores de frutas crear una cadena. ¿Quién sabe a qué otro actor de regulación metió Walmart? No lo conozco. Pero Walmart pudo haber metido aquí a alguien de control de sanitario, pudo haber metido a alguien, a otros actores. Walmart creó una reunión, o a Walmart lo invitó a alguien de control de sanidad a una reunión. Algo pasó, ¿cierto? Y en esa mesa estuvieron varios actores, en esa misma mesa. Y todos ellos, de común acuerdo, decidieron, vamos a crear la cadena. ¿Sí? Y para que esa cadena... Proteger mi activo. Para proteger la fruta,
Sí. y el brócoli y todos esos elementos, porque esos son los elementos que yo quiero proteger. O sea, cuando Walmart se sienta a hablar del tema, dice, yo quiero proteger la fruta, el brócoli, para que uno de mis actores, que es mi comprador, ¿sí?, reciba un producto de calidad. ¿Qué es lo que decidió Walmart? Ok, ya. ¿Sí? Cuando tú ves desde afuera y no eres, bueno, eres un consumidor de brócoli, pues entonces, pero en otras cadenas probablemente no tengas carro, voy a decir que no tienes, y estás en la de levantamiento de prenda, pues tú puedes ver desde afuera, pero no influencias hasta La que no cadena. hagas, no influencias la cadena, hasta que no decidas hacer parte como actor de la cadena. Ok, perfecto. Gracias. No, qué pena. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Ah, sí. Sí, un comentario y una pregunta. Señor. Entonces, uno era la respuesta porque ahora estaba preguntando sobre el tema Legal. legal, entonces les comparto que la Dirección de Investigaciones de la Universidad nos acaba de aprobar un proyecto de investigación sobre esto, precisamente sobre cómo todas estas nuevas tecnologías relacionadas con la economía digital ya cuentan con un marco jurídico o no lo cuentan. Okay. Partimos más o menos de una hipótesis que vamos a validar. ver si la probamos, y es que hay un principio en derecho que está hoy en día en varias legislaciones, y en particular en una ley modelo de una organización internacional que se llama la UNCITRAL, que es el principio de equivalencia funcional. Muy Es decir, si hay algo que cumple la misma función, así sea tecnológico, pues le doy exactamente el mismo valor jurídico. Perfecto. Ese principio de equivalencia funcional está hoy en día en nuestra ley de comercio electrónico. Es una ley que cumple 20 años este año, la ley 527 del 99. O sea, en principio contaríamos con una regulación legal. Esa discusión se está dando en este momento también respecto de las criptomonedas. De acuerdo. Y precisamente por eso el Banco de la República, el Ministerio de Hacienda, están revisando si efectivamente la legislación existente es aplicable a las criptomonedas. Muy bien. Ya les contaremos después, comentario. les comentaremos después sobre los resultados de nuestra investigación y sobre unos cursos que estaremos abriendo sobre el particular. Muy bien. Y la pregunta era, precisamente porque tengo la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, y vamos a desarrollar varios productos relacionados con blockchain. O sea, tenemos unos cursos que queremos desarrollar, y es la tecnología, lo que ustedes tienen en los APIs de IBM, nos permitirá hacer contratos inteligentes y enseñarles a nuestros estudiantes a hacer contratos inteligentes. Puedes en clase definir, ustedes son el grupo A y me van a manejar levantamientos de prenda, me van a manejar las cadenas que quieras construir. Y ellos mismos pueden desde cero comenzar a imaginarse cómo es. Y nos devolvemos a la presentación de esta mañana. Eso va a tener, o sea, el proceso hoy del CIN y todo ese tipo de cosas funciona de una manera, un paso a paso, y el reproceso y la fricción. Al sentarse aquí se va a tener que reinventar. Y eso va a ser lo interesante de que en el aula ellos se reinventen el problema. Ustedes se pueden hacer el procedimiento y el paso a paso y decirles, mire, cómo funciona hoy un levantamiento de prenda es así. ¿Cómo se lo imaginan con blockchain? Luego de haber explicado de los conceptos. Pero el resultado final para ellos va a poder sacar un Tangible. contrato inteligente y ya van a Saque un contrato inteligente, mire la cadena de bloques, mire la inmutabilidad del bloque, todas las características, o sea, no en lo legal. Sí, sí, sí. El técnico va a estar de pronto aquí al lado, acompañando, y ahí hay un levantamiento, hoy voy a levantar la mano, pero para más adelante, va a haber un técnico, tienes que tener un técnico al lado por alguna razón y ya te lo explico. ¿Sí? Con él haces todo el trabajo técnico, levantan el caso de uso, pero la aplicación de que él vea el contrato inteligente, que lo vea firmado, que lo vea en un bloque protegido, que los diferentes actores lo puedan consultar, esa característica la van a poder ver. ¿Alguna otra pregunta? Ah, perdóname, disculpa. En términos prácticos, académicos, como lo estaba preguntando ahorita el decano, y en estos que vemos tangibles en los sectores reales, ¿qué grado de conocimiento de programación deberían tener? Yo sé que IBM es la plataforma que facilita, que efectivamente pone todo ya como al usuario o a los actores finales, pero uno de los grandes interrogantes es, si yo voy a estar inmerso en estas nuevas tecnologías, ¿qué tanto conocimiento debo tener para saber
cómo soy responsable del uso de ellos. Porque lo más importante que está aquí, que ya lo han dicho, son los datos y la información, que ese es un tema bien protegido legalmente en todas las partes del mundo. Y aquí con una ley de pronto un poco hasta corta y limitante en la 1581, porque es contradictorio a lo que la tendencia mundial hace, en el compartirla hace, y aquí es cada área de cada institución, de cada es propia de ese dato, lo debe proteger y no lo puede compartir. ¿Sí? Así es. Entonces, ¿qué tanto de programación deberíamos saber? Y con el tema de los datos, ¿qué prácticas ha visto? Ok, entonces, con respecto a los datos, las prácticas internacionales, porque en Colombia no hemos visto, hemos visto es como demos o prototipos o pilotos con las empresas reales, ¿cierto? Pero no hemos visto, pero sí como el de Walmart, que sí es completamente real. Cuando estaba el dibujo de los actores, la información está disponible para esos actores. Para los demás están cerradas, ¿sí? Voy a atreverme a dar otro dato técnico, y disculpas con el auditorio. Existe un servidor que IBM lo denominó el Z. Es una caja también, igual, es muy potente. Es que es la que utilizan la mayoría de los bancos para las transacciones. Cuando nosotros metemos las tarjetas en los cajeros electrónicos en la calle o en los centros comerciales, o aquí mismo debe haber, cuando lo hacen, todo eso termina en un servidor que se inventó IBM, y tenemos una persona experta en Z que nos podía hablar horas del tema. Pero lo que les quiero decir es que los niveles de protección de la data y de la inscripción y de las características no tienen igual en el mundo. Y no es porque es IBM, sino porque la banca le ha exigido a ese aparato crecer a esa velocidad, porque la banca lo usa. Imagínense el nombre de un banco y ese banco tiene esa máquina, ¿cierto? Entonces, ese tipo de cosas, cuando nació blockchain, y existen unos nombres técnicos que están en el mercado para usar, y están las herramientas. Esas herramientas las consiguen ustedes gratis en una página web. Escriben este nombre en Google, le dicen descargar.org, descargan ese blockchain. Entonces, ¿qué es lo que IBM está poniendo sobre la mesa? Hace un momento Sandra, y me chiveó un poco lo que va a decir nuestro nuevo próximo presentador, y es, estamos trabajando con software open. Entonces, ¿qué valor le estamos agregando? Eso, características tecnológicas de nivel de banco mundiales, completamente encriptadas, y sobre eso montamos estas soluciones. Eso es lo que garantiza la protección de los datos, ¿sí? Me preguntabas por el desarrollo. Es innegable. Desean arrancar un piloto, prototipo o actividad con blockchain, tienen que tener la persona que conozca del proceso, tienen que tener una persona que conozca de las reglas del proceso, de los contratos y del cómo fluye el proceso. Hasta ahí nos sentimos tranquilos, pero hay que llamar a alguien de tecnología. Porque resulta que hay que poner al lado de ese equipo una persona que hace desarrollo de software. Y eso solamente lo hacen estas personas de tecnología. ¿Por qué tiene que estar ahí? Porque lo que entrega IBM dentro de su plataforma es ese sistema que es capaz de volver inmutable esa cadena. Pero sobre ella hay que hacer un desarrollo. Si voy a hacer el desarrollo del levantamiento de prenda, hay que hacer una aplicación. ¿Sí? ¿Y quién la hace? Este señor de acá, el desarrollador de software. Él la construye, se conecta con el Hyperledger, se la conecta con el usuario final, la pone en una app, en un smartphone, y de esa manera la pone a andar. Pero él no va a desarrollar solo porque él no conoce ni la regla de negocio, ni los actores, entonces ese trabajo siempre tendrán que tener a alguien de desarrollo de software al lado. ¿Vale? Es la recomendación. Hay muchas más recomendaciones alrededor de abordar un proyecto, porque ustedes, incluso la persona de Claro también hablaba de Design Thinking y hablaba de Agile, ese tipo de cosas. Si estamos hablando de que hay una persona de desarrollo de software, habrá que tener metodologías de desarrollo de software. No las vamos a nombrar. Agile, ese tipo de cosas. Pero también, ¿sí? Si voy a arrancar un proyecto de blockchain, debo tener muy claro cómo usarlo. Y en toda esta ruta
desde la infraestructura tecnológica y todos los componentes, pasando por los elementos de desarrollo y poder integrarse, porque hay algo que también es innegable. Si estoy hablando de que es una cadena y estoy hablando de que hay actores, me estoy enfrentando a las voluntades. ¿Sí? Si siento en una mesa, me asisten a la reunión. Necesito que se levanten de la mesa de acuerdo en que vamos a usar una tecnología para manejar un control de un activo. Ahí me enfrento al tema de las voluntades, ¿sí? Que es una de las cosas que no facilita y que no agiliza ese tipo de cosas. Adivine qué pasó cuando Walmart se sienta con todos los proveedores de frutas. Estaban todas las voluntades, ¿sí?, controladas, porque muy probablemente estaba el regulador al lado de Walmart. Walmart, el regulador y los proveedores de frutas. Señores, tenemos que controlar la fruta. ¿Sí? Las voluntades se dieron así, pero no siempre todas las cadenas blockchain que quisiéramos construir van a tener esos puntos chequeados. ¿Preguntas? Sí. Para ustedes va a ser gratis, para los pilotos y prototipos que desarrollen van a ser gratis, porque con todas las capacidades, hace un momento voy a hacerle doble clic al mensaje de Mónica y es, si ustedes entran hoy a esta hora al cloud de IBM, tienen unas cosas gratis, pero son así de pequeñas. Si entran con el convenio académico, van a poder hacer cosas más importantes. ¿Sí? Y con el convenio académico van a poder construir cadenas blockchain que no construiría una persona normal que entra al portal. Porque van a poder habilitar un blockchain enterprise. Qué pena hablar de temas técnicos, pero es un blockchain más grandecito. Es capaz de trabajar más cosas. ¿Vale? Eso lo van a poder hacer con el convenio académico. ¿Otra pregunta? Solamente para mostrarles, no vamos a desarrollarla completa, sino que hace un momento, señor. Disculpe, dale. Las aplicaciones que se desarrollen en el marco del convenio pueden tener finalidad comercial o únicamente académica. Yo soy técnico, le paso a Mónica. Mónica, que si los desarrollos con el convenio pueden tener finalidad comercial. No. ¿No? No, digamos que el convenio académico sí necesariamente es para uso académico como tal. Ya cuando es un tema comercial, ahí pues ya, digamos, la compañía pues revisa una oferta comercial como tal. Muy bien. Esto para mostrarles... disculpa. Bueno, entiendo que comercial no, pero por ejemplo en estas herramientas uno puede desarrollar también productos académicos, o sea, validaciones, tesis, eso sí no hay problema. O sea, si quisieran, a pesar Mónica, de que se publique esas... Sí. Mónica, si quisieran por lo menos controlar las patentes o los desarrollos de proyectos muy especiales de la universidad y hacen un desarrollo... O sea, si lo van a hacer, o sea, digamos que toda la parte del prototipado, si lo hacen dentro de un equipo de investigación, en una clase o lo que sea, lo pueden utilizar sin problema. No. Ya el tema es cuando ya lo van a poner en producción, ¿sí? Por ejemplo, si ese desarrollo de patente lo hacen durante una clase, lo pueden utilizar de manera gratuita. Pero cuando ya lo van a utilizar como parte administrativa, ya ahí sí se convierte en una oferta comercial de parte de IBM. Muy bien, hay una diferencia. Pero para responder tu pregunta, sí, claro, se puede publicar para investigación, no hay problema. Entonces, definitivamente hay que construir una aplicación nueva cada vez que nos inventemos una cadena, una red. Cada vez nace una aplicación. La de Walmart debe tener sus propios desarrolladores, su equipo de trabajo.
¿Cómo? Pues hay una herramienta para desarrollar, se llama Hyperledger Composer, pero el tema no es importante. Entonces sí es importante que un proyecto blockchain implica un equipo de desarrollo de software con las herramientas de desarrollo de software de blockchain de IBM. Existe uno, que es el que les mencionaba hace un instante, cuando ustedes activan los servicios de blockchain en la nube, debajo hay un servidor, ese que mencioné, Z, ese Z del zorro. Ese servidor Z, debajo de ese, cada vez que se activa un servicio de Cloud Enterprise, abajo hay un Z, porque él es el que se va a encargar de protegerlos. Y como ustedes lo van a poder activar, lo van a poder usar. ¿Y en dónde lo hicimos? En lo que va a mencionar el próximo presentador, en todo lo que tiene que ver con Cloud. ¿Listo? No quisiera demorarlos más, creo que me pasé. Pero en términos generales son eso, a disposición de ustedes. Muchas gracias.